Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo lo van a ver esto. Vamos a tener la primera clase de lógica de esta segunda parte de este modo. Me van a ver en un videito a mí. Perdón por la calidad del video, pero lo cierto es que la única forma que yo encontré para que ustedes pudiesen tener algo parecido a mis pizarrones es Zoom, grabarlo y subirlo. Entonces, primero quiero agradecerles a todos y a todas por los trabajos que he recibido. Sé que es difícil trabajar en lógica, es algo nuevo para ustedes, como disciplina, como contenido, pero veo que el esfuerzo lo han hecho y es enorme y me parece que vamos bien, que por lo menos tenemos que continuar por ese camino. Me parecen algunos puntos a resaltar, ¿sí? Que nos tiene que quedar a todos claros. Yo les mandé una ficha de cátedra y les pedí que en los videos de YouTube de la UBA que tuvieran en cuenta algunos, por ejemplo, indicadores de premisa y de conclusión. La mayoría ha hecho muy bien el reconocimiento, entonces eso está bárbaro. De ahora en más, lo que tenemos que pensar es a ver y poder distinguir validez y verdad, ¿sí? Vamos, van a tener como varias partes. Como vamos a tener un mes para trabajar con esto, van, además de este video, con algunos resúmenes de un texto teórico para leer ustedes. ¿Sí? La idea es la siguiente. Ustedes van a leer el texto, ver mi video con algún resumen y en función de eso vamos a tener una instancia en la que yo voy a estar conectada por el chat, voy a estar en el correo electrónico y si ustedes requieren una cuestión más personalizada, vamos a usar Hangout, perdón por el inglés, de Gmail. Entonces, ahí si quieren nos podemos ver y chatear casi en vivo. Yo quiero que primero lean el texto que les voy a mandar y puedan responder algunas consignas que están subidas en la página de la escuela. Después vamos a pasar a los ejercicios, ¿sí? Porque me parece que hasta acá venían bien haciendo ejercicios, pero es momento de una instancia teórica. Como vamos a tener tiempo, yo quiero que les queden algunas cuestiones bastante claras. En principio les voy a compartir una pantalla para que ustedes vean que tiene que ver con cómo vamos a empezar a evaluar de ahora en más, ¿sí? Y nosotros vamos a evaluar. Vamos a dejar de pensar en esto bien, muy bien, digo, en algunos trabajos yo les puse que era difícil de evaluar o acreditar tradicionalmente, ¿no? Acá lo que veníamos acostumbrados. Entonces, esto que están viendo ustedes ahora va a ser lo que al menos el Departamento de Ciencias de la Educación, en principio, y puede que algún profe eh, elija en algún momento evaluarlo con otros conceptos, esto va a ser de ahora en más lo que ustedes van a tener para como nota, ¿sí? Entonces, se van a tener en cuenta ciertos criterios. La comprensión de la consigna, el tiempo y la forma de entrega, ahora vamos a hablar de eso, la apropiación del tema o contenido, la participación en las instancias de consulta y la producción final. Y no van a tener más bien, muy bien, mal, regular, excelente, sino que van a con logrado, mejorable, no alcanzado y no realiza. Porque lo cierto es que a muchos no hemos recibido nada de nadie, ni siquiera una consulta, ni siquiera un no entendí y necesito que me explique. ¿Sí? Entonces, en principio, ustedes esto lo van a tener, yo por mi parte se los voy a copiar, además del trabajo de las consignas y el material teórico, va a ir este cuadrito para que les quede claro que ahora más vamos a trabajar así. Porque de cierta forma nos ayuda a nosotros y a ustedes a bajar cierto grado de ansiedad con esta cuestión de la evaluación, ¿no? Así que bueno, eso en principio. Como saben que vamos a tener un mes para estar trabajando sobre los mismos temas, se pensaron en secuencias didácticas. Entonces, la secuencia didáctica que van a tener ustedes va a ser la siguiente, la perdí. Esperen. Sí, bien.
Vamos por acá. Bueno, perdón, no la encuentro, pero la idea es que ustedes puedan trabajar, seguir trabajando con el reconocimiento de razonamientos dentro de textos, como venían hasta acá, pero ahora pensando en validez y verdad. Entonces, para aclarar algunas cuestiones, vamos a trabajar un texto de Söderblom, ¿sí? Que es este que van a ver a continuación, que yo se los voy a compartir. No me deja compartirles. Esta es la secuencia didáctica que vamos a trabajar de ahora en más. Fíjense que los contenidos son la lógica como disciplina filosófica, objeto de estudio, lógica formal, razonamientos, partes, reconstrucción en forma estándar, conectores, validez y verdad. Hasta conectores, nosotros ya lo vimos. Lo que nos queda es reforzar algunas cuestiones ahí y validez y verdad. Fíjense que yo acá además les voy, esto está puesto en el trabajo, que el horario para que ustedes me puedan encontrar vía correo electrónico son los lunes de 8:40 a 11 y los miércoles de 8:40 a 11. ¿Sí? Ese va a ser en el instante en que yo necesariamente esté y ustedes vamos a tener este ida y vuelta. Durante el día, si ustedes necesitan, también respondo, no con la inmediatez que ustedes requerirían o requieren. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces ahora con un PowerPoint que yo les estaba trabajando, ¿sí? Para ustedes. Vamos a empezar por esta primera parte, ¿sí? La primera es esta, ¿no? Lógica, verdad y validez, o validez y verdad. Yo quiero que les quede claro algo. Esto, como no lo puedo pausar, hablamos de verdad o de falsedad de enunciados. Recuerden que para nosotros, enunciado o proposición es lo mismo, ¿sí? Enunciado o proposición, o en su defecto, cuando uno hace la reconstrucción estándar, es decir, separar premisas de conclusión, es un enunciado de una proposición, es una premisa o es una conclusión, depende del lugar que ocupe en nuestro razonamiento. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Aclaremos algo. Voy a dejar esto por un lado y voy a compartir esto que a mí encontré como lo más fácil, un documento Word en blanco, que yo voy a ir escribiendo algunas cuestiones. ¿Qué voy a escribir? Esto que yo les decía. Hablamos me vuelvo disléxica además, hablamos de enunciado o proposición, es lo mismo, ¿no? Por eso yo lo uso como un sinónimo, ¿sí? Y va a ser igual a premisa o conclusión, perdón, depende del lugar que ocupa en el razonamiento. Otra cosa que quiero que quede claro, el argumento es, hablando de forma sencilla, es el texto grande, el texto completo, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con un texto argumentativo, encontramos que dentro de ese texto hay infinidad de argumentos, ¿sí? Bien, a la lógica le interesa, perdón, los razonamientos. ¿Cuándo un argumento se transforma en un razonamiento? Cuando lo que hacemos es reconstruirlo en forma estándar. Entonces, voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo un argumento
razonamiento, cuando podemos distinguir premisa de conclusión. Porque hasta acá nosotros venimos viendo breves textos, entonces, bueno, ahí no hay en otro lugar, la premisa y la conclusión tienen que estar ahí mismo. Pero cuando uno se encuentra con un gran texto, que la idea es poder reconocer dentro de un gran texto, no necesariamente la conclusión está al ladito de la premisa. Entonces, ahí tenemos que, por eso empezamos como con esta cuestión mucho más sencilla. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que una, como arriba, proposición es una oración, vamos para que nos quede a todos claro, de la cual podemos decir que es verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces, una premisa o una conclusión pueden ser o verdaderas o falsas. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablemos de razonamiento, vamos a hablar de válido o inválido. De un razonamiento, esto queda escrito, esto imagínense que es mi pizarrón, no tengo otra forma, chicos. Estoy atada de pies y manos, de manos sobre todo, sin un pizarrón. De un razonamiento, vamos a decir que es válido o inválido. Perfecto, entonces ahora las herramientas que vamos a ver de acá en más es esto, ¿no? Trabajar con la validez o la invalidez de un razonamiento. ¿Cómo darnos cuenta que un razonamiento es válido o inválido? Más allá del contenido de las premisas, es decir, vamos a ver ahora algunos ejemplos que podemos tener premisas verdaderas y llegar a una conclusión falsa. Entonces, ¿dónde está la falla? La falla va a estar en la estructura. Y ahora vamos a ver qué es eso que conocemos como estructura, ¿no? Entonces, hasta acá les comparto este archivo y sigo un poco más. Mi idea es que ustedes se encuentren con un texto que es de Söderblom, como les decía, que tiene la pretensión de evaluar, o el tema sería evaluando razonamientos, ¿no? Entonces, les voy a compartir otro, PowerPoint que estaba armando, que si quieren también se los puedo mandar para que lo tengan, ¿sí? Entonces, vamos a ver que inicialmente tenemos que la pregunta central de todo es qué hace que un razonamiento sea exitoso, ¿sí? Entonces, acá yo les pongo que tenemos al menos dos instancias en las que evaluar un razonamiento, ¿sí? Cómo se articulan sus partes, ¿sí? Es en primer lugar. Ahora vamos a las partes, ¿cuáles son las partes de un razonamiento? Premisas y conclusiones, ¿no? Y si sus premisas están bien fundadas, es como esta segunda parte, ¿no? Los lógicos llaman validez al éxito en la dimensión 1, es decir, en que sus partes estén bien articuladas, ¿sí? Y se puede denominar verdad en las premisas al éxito en la dimensión 2, es decir, que las premisas pueden ser verdaderas en tanto estén bien fundadas, ¿sí? Bien, hasta ahí quedamos. Sí, perdón, aquí esta me quedó media chiquita, pero la podemos abrir grande. Dice, además se puede ver un razonamiento en otra tercera instancia, ¿sí? Y acá es lo que a nosotros nos interesa, porque la pregunta central de todos los años es, bueno, ¿para qué nos sirve lógica? Bien, nos sirve lógica en la medida en que yo puedo convencer al auditorio que me está escuchando, ¿no? Digo, yo necesito argumentar de manera tal de persuadirlos de que crean en eso que yo argumento, ¿no? De mi tesis. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en tercer año, cuando veía un texto argumentativo, la idea era plantear una tesis central y de ahí todas aquellas formas estilísticas que apoyen a esa tesis inicial, ¿no? Entonces, cuando es exitoso en esta dimensión, hablamos de una persuasividad legítima. Pero a ver, tiene que pasar 1 y 2.
yo no puedo incurrir en falacias, es decir, razonamientos defectuosos, pero que en definitiva persuaden, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos tres cuestiones. La cuestión 1, vuelvo a la primera placa, la primera es cómo se articulan sus partes, y la segunda es que la verdad de las premisas está bien fundada, porque algo que nos tiene que quedar claro, y acá dejo de compartir esta imagen, perdón, y me voy a esta donde estábamos armando esta especie de resumen. De algo verdadero nunca podemos concluir algo falso. Entonces, si tenemos premisas verdaderas, verdaderas, necesariamente, y acá está la clave, lo voy a poner en subrayado y en cursiva, necesariamente, ¿sí? Las premisas, la conclusión es verdadera. ¿Sí? Porque imagínense que lo que ustedes quieren hacer es una torta, ¿no? Entonces, el resultado que ustedes quieren es una torta exquisita, rica, que todo el mundo quiera seguir probando, ¿sí? Para que eso pase, nosotros, a esa forma, la que sea, un corazón, redonda, cuadrada, tenemos que, para que esa torta sea exitosa, tenemos que ponerle buenos ingredientes. Es decir, en este caso, si nosotros traspoláramos esta analogía de la repostería a la lógica, lo que tiene que pasar es que las premisas sean verdaderas. Si partimos de que las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un razonamiento válido, ¿sí? Entonces, como primer principio lógico de premisas verdaderas, conclusión verdadera, ¿sí? Esto nos tiene que quedar claro de acá hasta que nos volvamos a ver, ¿sí? Entonces, dejo de compartir acá, vuelvo acá y vamos a seguir un poco mirando el PowerPoint, ¿sí? Entonces, si además de tener premisa, buena articulación, es decir, que su forma sea correcta, ¿sí? Si tenemos buenas premisas y además tenemos, es persuasivamente legítima, tenemos un razonamiento exitoso, ¿sí? Bien. Lo otro que nos tiene que quedar claro, acá estamos, esto que les estaba diciendo yo un poco, cuando un razonamiento es exitoso en las dimensiones 1 y 2, ¿sí? Es cuando es válido y además tiene premisas verdaderas, lo llamamos sólido, ¿sí? Entonces, una pregunta podría ser tranquilamente, ¿cuándo un razonamiento es sólido? Bueno, cuando las partes están bien fundadas, bien articuladas, y además tiene premisas verdaderas. Por ende va a tener premisas, conclusión verdadera, ¿sí? Eso es sólido. Y además, cuando persuade al auditorio, entendemos que tenemos un razonamiento exitoso, ¿sí? ¿Siguen hasta acá? Espero que sí, si no me paran y lo vuelven a ver, ¿sí? Bien, yo quise darles algunos ejemplos. Este mismo resumen que yo les estoy dando, lo van a encontrar en el texto que les voy a dar a continuación para leer. Entonces, les pongo, ¿no? Este ejemplo por ahí que les daba con la torta. Piensen en un razonamiento como si fuera un edificio, ¿no? Con las premisas con su cimiento, la convolución estructura que se asienta sobre este cimiento y la forma o modelo de razonamiento, el bosquejo del edificio, ¿no? Si uno quiere ser arquitecto o arquitecta, sabrá de qué les estoy hablando. Yo de técnica no sé. Pero sí pensemos que tenemos la forma de la torta en la que nosotros queremos terminar, eso sería para nosotros esa forma lógica, esa forma vacía, ¿no? Esto que yo en algún momento en algún curso lo dije, creo que fue en quinto A, que a la lógica no le interesa si yo sumo peras y manzanas. A la matemática tampoco. Yo si sumo 2 peras más 2 manzanas me va a dar 4 igual, lo que voy a tener más que 4 frutas. Lo que le va a interesar quizás a la matemática es que el algoritmo, es decir, que los números, más el signo, más la raya, más esta cuestión, sea como lo pide la matemática, ¿no? Bueno, piensen que la lógica es prima hermana de la matemática, entonces necesitamos esta estructura. Ahora las vamos a ver, son 7.
El diseño podría ser perfectamente bueno, pero si los cimientos estuvieran hechos de materiales débiles, la estructura caerá. Por otra parte, los cimientos podrían ser perfectamente fuertes, pero el diseño podría ser defectuoso. De manera que la estructura no se asiente correctamente sobre los cimientos. La estructura podría caer debido a este diseño pobre. Similarmente, un razonamiento podría ejecutarse a un modelo correcto, pero si las premisas fueran falsas, la conclusión todavía podría ser falsa. Y un razonamiento podría tener premisas verdaderas, pero un modelo incorrecto, en cuyo caso la conclusión podría ser falsa, ¿sí? Entonces acá tenemos ejemplos de razonamientos defectuosos. Les voy a dar dos ejemplos. Tenemos, por un lado, como un edificio con buen diseño, pero fundamentos defectuosos, es decir, premisas falsas. Tenemos una buena construcción, pero la premisa es falsa. Entonces, si el SIDA es inofensivo, no necesitamos tomar precauciones contra él. Afirmamos la primera premisa, que es que el SIDA es inofensivo. Concluimos entonces que no necesitamos tomar precauciones contra el SIDA. Bueno, nosotros sabemos que esto no es así. Entonces, vamos a ver que la forma es correcta, ahora la vamos a desarmar un poco, pero nos damos cuenta que falla en algo. ¿Dónde falla? En que tenemos una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? El SIDA es inofensivo, ¿sí? Entonces, de algo podemos arrancar con algo, las dos son falsas, ¿no? Pero bueno, uno podría pensar que hoy por hoy el SIDA es inofensivo, en tanto tomamos precauciones contra él, ¿sí? Bien, y la que sigue, ¿no? Tenemos un edificio con fundamentos fuertes, es decir, premisas verdaderas, pero con un mal diseño. Premisas verdaderas, construcción incorrecta. Entonces, cualquier enfermedad que amenaza muchas vidas merece nuestra atención. Esto es casualidad, ¿eh? El texto dice esto, se lo escribió mucho antes que la pandemia, pero bueno, viene acorde. Las paperas merecen nuestra atención. Conclusión, las paperas son una enfermedad que amenaza muchas vidas. Nosotros sabemos que tenemos dos premisas verdaderas, pero concluimos en algo falso porque las paperas no es una enfermedad que amenace muchas vidas, ¿sí? Bueno, ¿dónde está la falla acá? La falla está en la estructura. Entonces vamos a ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de estructura. Perdón, que saqué, pero yo quería este. Acá está parte del texto que ustedes van a tener que ver, ¿sí? Que leerlo con atención. Vamos a ir hacia el final del texto, ¿sí? Y acá nos encontramos con esta pregunta que dice, la pregunta sobre la habilidad es cuándo se sigue la conclusión de las premisas. Bien, entonces tenemos que algunos modelos exitosos comunes que encontramos. Vamos a hacer algunas aclaraciones acá. Esto que dice si P, entonces Q, P, por lo tanto Q, se me profesora, ¿qué es la P, qué es la Q? Y estamos de acuerdo. P y Q, me voy a ir a otra, me voy a ir a este que estábamos trabajando, que sería como mi pizarroncito. Perdón. Yo me compré, les juro que me compré un pizarrón, pero todavía no me llegó. P, Q, R, S, etcétera, en lógica son enunciados. Cualesquiera. Pero, ¿sí? P podría ser tranquilamente P igual hoy es lunes. ¿Qué tiene que tener un razonamiento? Un enunciado. Poder decir que es verdadero o falso. Depende del día que lo vean este video, será falso que hoy es lunes o será verdadero que hoy es lunes, ¿sí? Entonces, cuando en el texto anterior, en este texto que van a tener que leer ustedes, encontramos esta P y esta Q, lo que estamos queriendo decir ahí es que P puede ser, les escribo acá, después esto no va a aparecer en el texto original, puede ser si hoy es lunes, entonces tengo lógica. Y acá tenemos dos enunciados en una misma oración, ¿sí? Hoy es lunes, puedo decir que es verdadero o que es falso, y tengo lógica, puedo decir que es verdadero o falso. ¿Qué tenemos acá?
Me falta el pizarrón, chicos, porque claramente esto que yo recalco ahí es P. Y esto que yo recalco acá es Q. Lo que nos tiene que quedar claro es que si aparece P es porque es mismo P siempre en todo el argumento y Q es la misma Q en todo el argumento, ¿sí? Entonces, cuando acá me aparece P, perdón, pero ahora me va a salir subrayado, lo que dice ahí es hoy es lunes. Me vuelve a afirmar el primer enunciado que aparece. Y cuando acá me aparece Q, lo que me dice es tengo lógica. ¿Sí? Y esta raya que a mí se me continuó indefectiblemente es lo que en lógica conocemos como raya de inferencia. ¿Sí? Esos tres puntitos que aparecen acá, ahí, eso quiere decir el luego, el por lo tanto, el por consiguiente, que a muchos y a muchos y a muchas de ustedes yo les dije, cuando reconstruimos en forma estándar, es decir, cuando separamos premisas de conclusión, no hace falta que vuelvan a consignar ese indicador de conclusión, porque convencionalmente nos queda claro que si tenemos una raya de inferencia, lo que tenemos por encima es las premisas, lo que tenemos por debajo es la conclusión. ¿Sí? Entonces, se van a encontrar con este texto que son 7 las formas lógicas válidas, ¿sí? Tenemos el o bien P o bien Q, no P, por lo tanto Q, el si P, entonces Q, no Q, por lo tanto P. Bueno, si P, entonces Q, si Q, entonces R, por lo tanto, si P, entonces R, P solita, si P, entonces Q, si Q, entonces R, R. Todos los A son B, M es un A, M es un B. Acá quiero agregar algo. Acá quiero aclarar algo. Cuando aparece A mayúscula, perdón, no lo voy a aclarar acá, lo voy a aclarar en este que estábamos haciendo acá. Tenemos que tener algunas cuestiones en cuenta. Dijimos que P, Q, R y S son enunciados. Y vamos a decir que A, B, perdón, B, C, etcétera, ahí, antes de la P, ¿sí? Termina la P, son términos generales. ¿A qué hacemos referencias con términos generales? Por ejemplo, A puede ser igual a hombre. ¿Sí? Perdón para las chicas, pero B puede ser mujer mayor de 30 años. ¿Sí? O mujeres. ¿Sí? Estamos hablando de términos generales. Perdón. Ahí. Podemos pensar en A como el río Limay. ¿Sí? Cuestiones generales que no puntualicen en ningún individuo. ¿Por qué? Porque cuando encontremos, por ejemplo, A minúscula, B minúscula, C minúscula, etcétera, ¿sí? Ahí ustedes van a ver que acá lo que aparece, lo que aparece acá es una M, porque quizás en el primer encuentro que yo les ponga todos los A son B, M es una A, perdón, A es una A es un B, por ahí esta profe, no estoy consumiendo ninguno. Por eso le ponemos el M, ¿sí? Como, pero en minúscula. Vuelvo acá a compartirles este mini resumen que yo estaba haciendo, o el uso de la computación, del pizarra. Esto que yo les pongo A, B, son términos, son igual a términos singulares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Rocío. ¿Sí? Esos son términos singulares, no estamos hablando de las
hombres en general, ni de Juanes, ni de las mujeres en general. Estamos hablando de un individuo particular de ese grupo, que serían los hombres o las mujeres. ¿Sí? Entonces, acá, cuando veamos esto de que tenemos el M y el A, ¿sí? Vamos a ver que tenemos términos singulares o términos generales. ¿Cuál es la diferencia entre enunciado y término general? Bueno, esto, ¿no? Que yo puedo decir, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son mortales. El término general, perdón, chicos, pero bueno, es el que más uno conoce en lógica. El término general A es el ser hombre, ¿no? Y el término general B es el ser mortal, ¿sí? Entonces, ¿qué concluyo acá? ¿Cuál es la, perdón, no concluyo, cuál es mi segunda premisa? Que Sócrates es un hombre, ¿sí? ¿Y qué concluyo? Sócrates es mortal. Entonces, yo lo que hago acá, ¿vieron cuando yo les digo, nosotros sumamos 2 más 3, el 2 y el 3 son números vacíos, no sabemos qué sumamos, sumamos 2 más 3. Bien, estas son las formas lógicas vacías, son estructuras vacías. La forma, el molde de mi torta, que yo quiero que tenga redonda, un círculo, una estrella, perdón, redondo y círculo es lo mismo, un corazón, hasta que yo no le pongo los ingredientes, eso no es una torta. Bien, hasta que yo a estas formas vacías no las lleno de contenido, no son razonamientos, ¿sí? Entonces, hasta acá es lo que a nosotros vamos a ver inicialmente como la primera parte, ¿no? Hasta acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si yo tengo un razonamiento que tiene algunas de esas formas, yo lo que tengo es un razonamiento válido, ¿sí? Si yo les preguntase, bueno, ¿por qué el razonamiento es válido? Y, profe, el razonamiento es válido porque, por su forma, ¿sí? Esa es la única forma que tenemos de argumentar al respecto de por qué un razonamiento es válido, ¿sí? Bueno, y hasta acá, nada, un videito para que no me extrañen tanto. Bueno, inicialmente lean y respondan las consignas que tienen y la semana que viene nos seguiremos viendo con otro video para ver cómo les fue con los ejercicios que les voy a mandar. A la gente del quinto B y del quinto C, nos vemos en Psicología de la Educación. ¿Sí? Me van a ver seguido por ustedes. Chau, chau.